Hay historias que de verdad marcan a un país entero. Y esta es una de ellas. La de una joven que, bueno, parecía tener el mundo a sus pies. Una reina de belleza con un sueño gigante, representar a su nación. Pero ese sueño fue cortado de tajo por una sola moche de furia y celos. Es una historia de sueños, sí, pero también de peligro y de una búsqueda de justicia que sacudió al mundo. A ver, situémonos. Es noviembre de 2014. María José Alvarado, que acababa de ser coronada Miss Honduras Mundo, ya casi tenía las maletas listas. Su destino, Londres, nada más y nada menos que para competir en el Miss Mundo. Para ella, una chica de 19 años de un pueblo pequeño, esto no era un simple viaje, era literalmente el sueño de toda su vida haciéndose realidad. Y de repente, a poquísimos días de tomar ese avión, nada, silencio. María José y su hermana Sofía desaparecen. Así, sin más, sin dejar rastro. La noticia, como se imaginan, corre como pólvora. La preocupación se vuelve angustia nacional y arranca una búsqueda desesperada. Todo el país se hacía la misma pregunta: ¿dónde está la reina? Para que entendamos bien la magnitud de esta tragedia, primero tenemos que entender la magnitud de su sueño. Así que conozcamos un poco más a María José Alvarado, la joven que estaba detrás de esa corona. Miren, es que María José no era solo una cara bonita, para nada. Era una persona súper vibrante con un carisma que llenaba cualquier lugar al que entraba. Inteligente, entusiasta, desde chiquita soñaba con el modelaje. Pero su ambición iba mucho más allá, ¿eh? Ella quería ser una embajadora de su país, mostrarle al mundo de qué estaban hechas las mujeres hondureñas. Y su ascenso fue rapidísimo. Empezó a competir a los 15 años, casi como un juego. Para el 2012 ya era virreina del Miss Teen y apenas 2 años después, contra todo pronóstico, se llevó la corona más importante de su país. Su dedicación y su talento eran algo que nadie podía negar. La gente que la conoció en esos días, justo antes de su viaje a Londres, la describen con una emoción que se desbordaba. Estaba a full aprendiendo inglés, estudiando historia, preparándose sin parar. Como dice la cita, la ilusión se le veía en la cara. Estaba, por fin, viviendo su gran sueño. Pero bueno, mientras la vida de María José era puro sueño cumplido, la de su hermana Sofía estaba yendo por un camino mucho, mucho más oscuro. Y es justo aquí donde esta historia da un giro terrible. Eran dos realidades que chocaban. Por un lado, María José, metidísima en su preparación para el Miss Mundo. Y por el otro, su hermana Sofía, que estaba atrapada en una relación súper tóxica. Una relación que, según su familia, la estaba cambiando y sobre la que todos tenían un muy mal presentimiento. Y en el centro de toda esa oscuridad estaba él, Plutarco Ruiz, 11 años mayor que Sofía, un tipo callado, misterioso, pero con una fama de ser extremadamente celoso y violento. Y por si fuera poco, su familia tenía una reputación bastante sombría, con rumores que los conectaban con el narcotráfico. O sea, todas las alarmas estaban sonando a todo volumen. Y ojo, que el miedo no era solo cosa de la familia. En su comunidad, la gente le temía. Su sola presencia generaba una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sofía intentó dejarlo varias veces, pero él era posesivo, insistente. La familia sentía en el aire que algo malo iba a pasar. Y ese mal presentimiento se hizo realidad la noche del jueves 13 de noviembre de 2014. Plutarco estaba celebrando su cumpleaños en un balneario local, y las hermanas Alvarado, por supuesto, estaban entre los invitados. Lo que empezó como una fiesta terminó en una escena de terror. ¿El detonante? Algo tan simple, tan absurdo, como un baile. Sofía bailó con otro hombre, y eso fue suficiente para desatar la furia de Plutarco. En un ataque de celos, sacó un arma, y la tragedia se consumó en segundos. La brutalidad del crimen fue escalofriante. Sofía era el objetivo principal, un clarísimo femicidio por celos. María José, al ver lo que pasó y gritar que lo iba a denunciar, se convirtió en un testigo que Plutarco decidió eliminar. La cantidad de disparos, bueno, habla por sí sola. Después del doble asesinato, Plutarco no huyó, no. Al contrario, armó todo un plan para desviar la atención y hacerse pasar por una víctima más. Pero su red de mentiras no iba a durar mucho.
Su coartada era bastante simple. Se inventó que las hermanas se habían ido de la fiesta con unos hombres misteriosos de una zona llamada Copán. Y para que su actuación fuera más creíble, tuvo el descaro de acompañar a la madre de las chicas a poner la denuncia por desaparición, haciéndose el preocupado. Pero la policía empezó a notar cosas raras. Primero, la escena del crimen. El balneario lo habían limpiado a fondo, demasiado sospechoso. Luego, cuando empezaron a interrogar a los que estuvieron en la fiesta, sus versiones no cuadraban. La presión sobre los cómplices aumentó, y finalmente uno de ellos, Aris Maldonado, se quebró y lo confesó todo. La pieza clave que tiró abajo toda la mentira fue la ciencia. Los investigadores usaron luminol en la pista de baile. Y a pesar de que habían limpiado todo, este químico reveló lo que no se podía negar. Había enormes manchas de sangre. Esto confirmaba que ahí había ocurrido un acto de violencia extrema. La historia del secuestro era una farsa total. Ya con la confesión y las pruebas, encontraron los cuerpos de las hermanas, enterrados a la orilla de un río. El país entero estaba de luto. Pero ahora la atención se centró en una sola cosa, que el culpable pagara por lo que hizo. Durante el juicio, Plutarco intentó su última jugada desesperada. Empezó a actuar de forma súper extraña, a tener supuestas convulsiones, a tirar espuma por la boca, todo para hacerse pasar por un enfermo mental. Pero el teatro no le funcionó. Un psiquiatra forense confirmó que todo era un montaje. Y finalmente llegó la justicia. Plutarco Ruiz fue declarado culpable y lo sentenciaron a 60 años de prisión, 40 años por el femicidio de su novia, Sofía, y 20 años más por el homicidio de María José. Era la pena máxima que le podían dar. A pesar del veredicto, el dolor para la familia obviamente sigue ahí. Su deseo, como lo dijo su madre en esta frase tan conmovedora, es que el mundo no recuerde a sus hijas por su final tan trágico, sino por la vida que vivieron, llenas de alegría, de bondad y de sueños. Y el mundo de la belleza le rindió un último homenaje. Ese año, Honduras se retiró del Miss Mundo en señal de luto, y los organizadores locales declararon a María José como la eterna reina de belleza del país. Un título para asegurar que su nombre y su sueño, pues, nunca se olviden. La historia de María José y Sofía fue mucho más allá de las noticias. Se convirtió en un doloroso símbolo de la violencia contra la mujer en la región. Y nos deja con una pregunta que resuena fuerte. Más allá de los titulares, de los juicios, ¿cómo honramos de verdad una vida que fue arrebatada con tanta brutalidad? ¿Cómo nos aseguramos de que su memoria sirva para inspirar un cambio real?